¿Y tú, Marian, qué cropper eres? Yo soy María Almesanza, soy técnica de empleo y formación en el Departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Digamos que como técnica de empleo y formación pues gestiono todo lo que son actividades formativas, organización de cursos y demás que tienen relación con el tema de la agroecología. Sobre todo me toca coordinar un poco este centro en el que estamos ahora, que es el Centro de Empresas Agroecológicas Basaldea. En este semillero de empresas agroecológicas se ha reservado una de las parcelas del semillero para desarrollar el test agrario del proyecto Cross for Life, ¿no? Entonces aquí las personas que se están formando luego pueden poner en práctica todo lo que han recibido en la formación, por decirlo así. Y aparte de eso, también el ayuntamiento, que organiza habitualmente cursos de formación ocupacional, pues ha asumido dentro de su sistema más o menos legal, vamos a decir, la cobertura de las personas que se están formando, ¿no? Bueno, más que motivar, digamos que nuestra función dentro del ayuntamiento es colaborar en aquellos proyectos que supongan un beneficio para la ciudad y para los ciudadanos y demás. Entonces, desde el momento en que se nos invitó a participar, pues considerábamos que por supuesto teníamos que trabajar en este proyecto, ¿no? Es una de las funciones de nuestro departamento, ¿no? El desarrollo económico y local de la ciudad. Así que aquí estamos. Todas las personas que estamos trabajando en estos espacios sabemos que es necesario poner nuestro pequeño granito de arena en intentar pues, que haya más actividad agrícola en el territorio, que haya más gente que se quiera dedicar a producir alimentos, porque al final tenemos que comer todos los días y todos sabemos que está complicado el tema, ¿no? Todo lo que se haga por favorecer la alimentación en el territorio y para la ciudadanía, pues perfecto. Al final es intentar favorecer la producción agroecológica en el territorio, favorecer el que haya más gente dedicada a esta actividad, favorecer los canales de comercialización, acercar esa venta, poner en marcha todo tipo de actuaciones que generen esta formación, esta venta, esta producción, y bueno, intentar encontrar una forma de entre todos organizarnos para hacerlo lo mejor posible o contribuir a ello. Pues sobre todo distintos puntos de vista, porque al final cada uno estamos en nuestro mundito, en nuestro sector, en nuestra actividad, nos creemos que lo hacemos todo muy bien y el poder compaginar o el poder interactuar con otras entidades y ver lo que opinan, ver todas las partes, ¿no? de la actividad, pues vamos, es necesario, es indiscutible que es importante y pues eso, intercambiar experiencias, aprender de unas personas de otras y mejorar entre todos e intentar desarrollar un proyecto. Pues lo que te decía, si conseguimos que haya más personas produciendo en el campo, que haya más personas formándose y conociendo esta actividad, que haya más facilidad en los canales de venta, que la gente pueda acceder más fácilmente a lo que se produce en el territorio. O sea, poquito de lo que comemos en cada casa se produce aquí, ¿no? Pues a nada que consigamos incrementar eso, pues ya salimos ganando todos y todas, ¿no? Mila esker. Vale, pues muchas gracias.